Muchas veces usted y yo confundimos nuestras emociones con la fe y pensamos que si apretamos los ojos y otra parte de nuestro cuerpo así muy fuerte, estamos creyendo. Pero nos decepcionamos de gran manera cuando las cosas no pasan como usted y yo nos imaginamos. La Biblia tiene historias emocionantes, son anécdotas poderosas. Y hay un personaje muy especial que era un hombre que era movido por sus emociones constantemente. Este hombre se llamaba Pedro. Dicen que era un hombre rudo, que era un hombre tosco y que era una persona que se protegía y una persona que se defendía porque no quería que se viera su lado tierno, dócil y débil a veces. Y un día se dio cuenta que tenía miedo todo el tiempo y ese miedo se convirtió en su límite. Amados, muy buenos días. Qué interesante, porque yo creo que esto que le platico de Pedro es algo que nos pasa a todos el día de hoy. Normalmente el miedo se convierte en nuestro límite. Tenemos miedo de que nos vaya mal, tenemos miedo de que nos vean que no podemos, tenemos miedo de que las cosas no sean como nos las imaginamos. Pedro era una persona así, era tosco, era arrebatado, era impulsivo. Y muchas de estas cosas en nuestro carácter el día de hoy las usamos como un mecanismo de autodefensa porque no queremos que se vea nuestro lado sensible y débil. Sin embargo, amados, nos pasa que dejamos de ver que ese límite es algo de lo que estamos siguiendo. Es como si estuviéramos a punto de llegar al límite y nos detenemos y nos regresamos. Y Pedro tuvo que llegar a un momento en donde el miedo tuvo que ser enfrentado. Y un día se encontró con Jesús en medio de un lago. Bueno, en medio del mar, se le llama el mar de Galilea. Y entonces tuvo tanto miedo que pensó que Jesús era un fantasma. Y Jesús les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Y él le dijo, fíjese nada más, enfrentó su miedo, pero no lo enfrentó con sus propias fuerzas, ni lo enfrentó con su propia carne. Le dijo a Jesús, si verdaderamente eres tú, dime que vaya a ti. Y entonces Pedro hizo lo mismo que Jesús hizo, caminó sobre el agua. Y entonces, pues yo no sé usted, pero a mí esto sí me emociona, o sea, ahí es en donde recordamos esto importantísimo. Dios nos dijo, cuando nos creó, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y cuando hablamos de semejanza, estamos hablando de que Dios nos dio la capacidad de tener el carácter de Dios. Y eso está poderoso y eso está bueno. Y entonces quiere decir que todas las cosas que nosotros hacemos, que Dios, nosotros las hacemos. Eso está escrito en 12:2. Las mismas cosas que yo hago, ustedes harán, y aún mayores porque yo voy al Padre. Eso se lo dijo Jesús a sus discípulos. Entonces, si Jesús caminó sobre el agua, ¿por qué Pedro no iba a caminar sobre el agua? Lo único que Pedro tenía que hacer era enfrentar y admitir el límite de su humanidad para que lo sobrenatural de Dios se manifestara en él. Tanto que caminó sobre el agua y cuando volteó a ver hacia abajo se hundió porque recordó su humanidad y olvidó la semejanza de Dios. Amados, Dios pone límites a nuestra vida. En el caso de Pedro, el límite era el miedo, pero los límites no son para detenernos. Los límites son para dejar atrás nuestra humanidad y para empezar a usar nuestra identidad celestial para que podamos hacer las cosas que Dios hace en todos los sentidos. Por eso 1 Corintios 12 nos habla acerca de los dones espirituales, en donde nos habla de fe, nos habla de sabiduría, nos habla de milagros, nos habla de sanidades, nos habla de hablar en lenguas, nos habla de interpretar esas lenguas, porque entonces vamos a hacer las cosas que suceden en donde Dios habita y entonces nosotros vamos a entrar en la dimensión de Dios. A veces, amados, usted y yo
nos detenemos porque nos da miedo. No voy a orar por un enfermo porque ¿qué pasa si no sana? Nadie dijo que teníamos nosotros la obligación de sanar a nadie. Pero ¿qué pasa si nosotros llegamos reconociendo nuestro límite natural para que Dios active, ahora sí, lo sobrenatural que no tiene límites? Y entonces, amados, las cosas que pasan en el reino de los cielos van a pasar en la tierra todos los días, porque a eso fuimos llamados. Jesús abrió el rollo y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha llamado para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, para dar vista a los cielos, para sanar a los quebrantados de corazón y para anunciar el año de la buena voluntad de Dios. Entonces, si Dios llamó a Jesús y nosotros tenemos la semejanza de Dios, llámese la de Jesús, entonces nosotros también somos llamados, porque esa palabra se la dio Dios a Isaías y Jesús vino y abrió el rollo y lo llevó y dijo, aquí se confirma esto, pero esto se confirma desde el día de Jesús y no fue exclusivo para Jesús, porque le recuerdo una vez más, lo acabo de decir, Juan 14:12 dice que Jesús les dijo a sus discípulos, las mismas cosas que yo hice o que yo hago, ustedes harán y aún mayores. Amados, los límites son una maravilla, porque es en el momento en donde llegamos a hasta donde podemos llegar a ser como seres humanos y donde dejamos atrás nuestra naturaleza carnal para empezar a comportarnos como hijos de Dios. Yo creo que esto vale mucho la pena meditarlo. Se lo voy a dejar de tarea y nos vemos el día de mañana. Que Dios te bendiga.